Buenas tardes a todos. Yo soy un poco más optimista que José Ortega en el tema del frenón que puede llegar a tener el proyecto, esas prospecciones sísmicas, en este momento con las alegaciones que se presenten. Fundamentalmente porque leyendo esas cerca de 900 páginas que tiene el estudio de impacto ambiental, tiene errores graves y sobre todo se nota mucha prepotencia por parte de la empresa, tanto la empresa concesionaria, la CAEN, como la Capricorn, como la empresa que ha realizado el estudio de impacto ambiental. Y es, bueno, ¿qué podemos hacer en un estudio de impacto ambiental? Pues somos capaces de, desde la mesa, es como si yo desde la mesa del despacho hiciese o dictase toda la gestión pesquera que los pescadores tienen que hacer, sin haber visto nunca ni cómo es un pez, ni dónde se pesca, ni con qué artes se pesca. Pero puedo decir que he leído y que hay mucha información que me explica cómo se pesca, ¿vale? Básicamente el estudio está realizado en esos términos. Entonces, alegando bien, yo creo que sí que, como ya lo ha dicho también José Ortega, los asesores científicos del Ministerio es la gente del IEO, que trabajan también en esos temas. No creo que vayan a pasar o a dejarlo pasar. Es decir, concretamente el IEO participaba en los estudios de impacto ambiental de los aerogeneradores que se querían montar en algunas zonas marinas en ese entorno, y el estudio de la simulación acústica que ahí se ha realizado, es decir, no tiene ni luz ni color con lo que se presenta en este estudio de impacto ambiental, cuando la diferencia económica de proyectos es brutal. Es decir, aquí se hubiese podido invertir muchísimo dinero en realizar estudios buenos para saber realmente lo que va a pasar. La empresa, en ese estudio de impacto ambiental, se confunde lo que es, o lo que tratan de hacernos creer que es lo mismo, el área de prospección y el área de afección, ¿vale? Y siempre se está hablando de que, y en esa imagen, vuelvo atrás para aprovechar la imagen que tenías, la empresa dice, bueno, en esta imagen, fijaros, solamente hay una pequeña zona, aquí, donde se está pescando dentro del área de prospección. Bueno, que se pesque dentro de esa área de prospección generará molestias, porque el día que coincidan el barco de pesca y el barco de prospección sísmica no podrán estar uno al lado del otro, es decir, no se podrá pescar ese día. Pero los efectos, el área de afección es muchísimo más amplia que eso, por lo que comentaba también Ortega, porque realmente el sonido viaja muy bien en el agua y la atenuación se realiza a grandes distancias. En el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se obvia algo tan simple como que estamos hablando de una zona donde tenemos como máximo 1.300 metros de calado. Entonces, si yo realizo la percusión y emito el sonido en la superficie, cerca de la superficie del agua, hasta el fondo, como mucho, tengo 1,2 kilómetros, 1,3 kilómetros, ¿vale? 1.300 metros. Eso no es nada. Es decir, si emito 250 decibelios, abajo me están llegando 250 decibelios. Todos los estudios, esos estudios bibliográficos en los que se basan para mostrar que no haya afección, están hechos normalmente por científicos, como yo, que trabajamos en la universidad o en un centro de investigación y que hacemos la investigación que a veces podemos. Entonces, ¿qué investigación podemos hacer? Bueno, pues yo me busco un percutor y emito el ruido y mido el comportamiento de los peces. Pero ¿qué ocurre? Que si yo estoy trabajando a 170 decibelios, yo describo el comportamiento para 170 decibelios. Después, si se está emitiendo a 250 o a 260, el comportamiento puede ser totalmente distinto. Yo describo las lesiones que tienen los organismos a 180 decibelios. Lo que pase a 260 no lo sé. Y en los trabajos que escribimos decimos claramente que eso es lo que se muestra a esta distancia con 180 decibelios, ¿vale?
en el estudio de impacto ambiental se aprovecha esa información para decir no va a pasar nada, ¿vale? Pero no va a pasar nada, no sabemos, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no se ha experimentado con los niveles con los que se va a estar prospectando en esta zona, porque no se ha hecho. Prácticamente todos los datos, y porque también lo comentaba Ortega, yo puedo colocar el mapa del mundo y decir, bueno, se han hecho prospecciones en Canadá, se han hecho prospecciones en el Mar del Norte, en Islandia, en Australia, en muchos lugares. Bueno, se tiene información de especies que no son las mismas que tenemos aquí, necesariamente. Por lo tanto, y el funcionamiento del ecosistema no es el mismo. La temperatura del agua, que influye en la propagación del sonido y en la atenuación, no es la misma. La salinidad no es la misma y también influye. Es decir, tendríamos que readaptar toda esa información al ambiente en el que ahora estamos. Y eso la empresa no lo ha hecho. Porque a pesar de que el proyecto tiene una cuantía ingente, es muy, muy gordo, no han sido capaces de decir, bueno, pues nos vamos a gastar 500.000 euros en hacer unas medidas ahí. Entonces, eso lo que genera, si se pone de manifiesto en las alegaciones, es mucha incertidumbre. Es decir, el que autorice tiene que tener muy claro que no se sabe exactamente cuáles van a ser, es decir, que no hay argumentos científicos para decir cuáles van a ser las consecuencias, que no sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Vale? Es decir, que aunque digamos o aunque se diga en algún sitio, no, a los crustáceos no se les afecta, los pescadores de ese talud que pescan gamba no van a tener ningún problema porque la gamba no se ve afectada. Eso es mentira, no se sabe. No se sabe ni a favor ni en contra, porque eso no se ha hecho. Y no se ha hecho, entre otras cosas, porque las industrias del petróleo nunca han tenido interés en averiguarlo. ¿Entiendes? Sí, pero por ejemplo, mira, entre los estudios, a los peces les afecta a su oído interno, a las células ciliadas del oído, que son las células nerviosas que después le van a dar la sensibilidad. Si yo los someto a niveles sonoros de 180 decibelios durante varias emisiones continuas, durante 50 días tienen el 70% de las células lesionadas y son capaces de recuperarse. Después de 50 y tantos días, ya las células lesionadas que les quedan son entre el 5 y el 10%. Es decir, pero yo esos son los datos que tengo, que alguien ha obtenido en el laboratorio. ¿Vale? El tema es, bueno, yo digo, se ha hecho a 180. ¿Qué pasa si se trabaja a 250? Nadie trabajó a 250 de momento. ¿Por qué? Porque no se estaban utilizando es decir, un planteamiento de un estudio como este es que se está trabajando para hacer una especie de tomografía 3D. Es decir, yo ahora voy a conseguir más resolución que la que tenía antes, porque en el mismo estudio una de las cosas que muestran es todas las prospecciones sísmicas que ya se han hecho en esta zona, y uno se asusta cuando ve todo eso totalmente lleno de rayas. Es decir, esta zona está totalmente barrida. Lo único que ocurre es que esas prospecciones no se han hecho con la misma tecnología que se puede estar utilizando ahora. No se han llegado a los mismos niveles sonoros, por lo tanto no se penetraba tanto y no se obtenía la misma información. Entonces hay un desfase entre lo que nosotros sabemos y los efectos que se generan y las consecuencias. Yo os pongo un ejemplo, y eso también aparece en el estudio de impacto ambiental. Alguno de vosotros hace 8, 9 años, 10 años, no sé cuánto tiempo ahora ya, sacó un calamar, un arqueteutis, un calamar gigante, que vino gente de Asturias y se lo llevó y se estudió y... Bueno, sí, exacto, pues
Pues una de las cosas que, por ejemplo, se dice en el estudio de impacto ambiental, es que no está nada claro que se capturase, que esa especie esté presente en el Mediterráneo, porque las únicas referencias que tienen sobre esa captura es la noticia de prensa, ¿vale? La gente que se lo llevó, una de las cosas que analizó, por ejemplo, era la concentración de metales pesados que encontraban no solamente en ese calamar, sino en otros capturados en Asturias, ¿vale? Capturados en Asturias, o que se encontraban varadas en las playas, o que capturaban barcos en el momento en que allí estaban haciendo prospecciones sísmicas, ¿vale? Bueno, ¿por qué se dice eso? Porque es una especie rara y es una especie que tendría algún tipo es decir, podría poner algún tipo de pega, es decir, si la dañamos, no hagamos eso en un lugar donde está presente, y por eso se dice, bueno, no está nada claro que esa especie esté en el Mediterráneo, ¿vale? Pero además de eso, en los estudios que había hasta el 2012, se habla o se especula sobre que esos varamientos o esas capturas muchas veces están relacionadas con las prospecciones sísmicas, porque en Asturias, donde más se han capturado, ha sido así, pero no se tenía certeza de los daños hasta que se han empezado, con técnicas más nuevas, a estudiar los daños fisiológicos que tenían esos calamares capturados. Y los daños son daños fisiológicos, es decir, es el ruido lo que les está generando problemas, y es a través de ese ruido por lo que mueren y se capturan. Si no, no es fácil capturarlos. Ellos van a desplazarse y a nadar muchísimo más rápido. Entonces, digamos que, ¿cómo se consigue eso? Eso porque por casualidad se están capturando algunos. La mayor parte de las investigaciones en este sentido son, es decir, científicos que dicen, bueno, están realizando prospecciones sísmicas, pues vamos a tratar de obtener la mayor parte de la información, porque si yo me tengo que montar una pistola de aire para simular eso, no tengo la batería que ellos van a plantear, y trabajo con lo que era más habitual, por ejemplo, 180, 190 decibelios. No me voy hasta los 250 con los que se está trabajando ahora, o al menos eso todavía no está en la bibliografía. Por lo tanto, no hay tanta información real sobre cuáles son las consecuencias que se va a tener, ¿vale? Porque no se han podido estudiar, y nunca se han estudiado con especies del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque aquí no se han hecho prospecciones de ese tipo de una forma sistemática, ¿vale? Se han estado haciendo en otros lugares, en Canadá, en Alaska, en el Mar del Norte, ¿vale? en otras zonas. En Brasil últimamente aparece mucha información porque Brasil está empezando a prospectar y a explotar los yacimientos que tiene en la plataforma continental, ¿vale? Pero hasta ahora esa información no estaba. Entonces ahí se genera muchísima incertidumbre sobre cuáles son las consecuencias reales que va a tener. Y en ese sentido, las alegaciones, lo que hay que pedir es que se realicen esos estudios, ¿vale? Yo os quería decir que, para que veáis la comparación, en el estudio de los aerogeneradores que intervino el IEO, uno de los principales problemas era, bueno, cuando se claven los pilotes, qué niveles sonoros va a haber y cómo va a afectar eso a la pesca, y cómo va a afectar simplemente el ruido del rotor, de las aspas que están dando vueltas de forma continua, ¿vale? Uno de los lugares donde se planteaba colocar aerogeneradores era en la zona de Tarifa, y allí es un punto de paso para el atún, ¿vale? ¿Cómo va a afectar al atún? Bueno, pues eso se ha hecho muchísimo más de lo que se ha hecho aquí, es decir, se ha tratado de experimentar con atunes, de ver cuál es su respuesta a diferentes niveles de ruido, y se ha hecho una simulación matemática mucho más compleja que la que aquí se plantea, teniendo en cuenta además cuáles son las condiciones del agua del lugar donde se iban a colocar esos aerogeneradores, ¿vale? Nada de eso se ha planteado ahí, o sea que el estudio de impacto ambiental deja bastante que desear, ¿vale? Y bien criticado, puede poner en evidencia que eso necesita revisar esa información, y en ese sentido suele ocurrir que se le devuelva al redactor para decirle, bueno, esto lo tienen que actualizar. Después lo suelen tener más fácil, porque como tú ya le has
marcado todos los puntos que deben mejorar. Normalmente lo que tratan es de, bueno, vamos a mejorar eso de la mejor manera posible para evitar que nos vuelvan a decir lo mismo, pero al menos retrasa bastante el problema. En el trasfondo de todo, al final está la explotación de hidrocarburos, es decir, que esto de la prospección sísmica es la primera fase, ¿vale? Y es la fase que menor impacto ambiental tendría, porque aquí lo que nos estamos planteando es decir, bueno, yo cualquier afección puedo matar peces, gambas, a los organismos que tenga ahora en este momento. Puedo hacer que se vayan del lugar, pero ellos terminarán la prospección, pasará el tiempo y el sistema podrá volver a recuperarse. ¿Vale? Esa es la realidad. Es decir, esto puede ser puntual, puede permanecer en el tiempo, puede generar problemas importantes, pero digamos que es el menor de los problemas. Cuando se comiencen con las prospecciones experimentales, empezamos a liberar materiales. Y ahí es donde la situación ya es mucho más grave y complicada. Y con la extracción de petróleo, muchísimo más. Sí, puede tardar mucho tiempo. Es decir, no digo que no se produzca impacto, es decir, sí que se va a producir. Lo único que ocurre es que comparativamente esto, digamos, es un problema menor. Es decir, han desaparecido de ahí, pero bueno, puede ser que estén en otro lugar. Puede ser que con el tiempo vuelvan a aparecer, pero digamos que no es... Es decir, no se puede recuperar, aunque se hayan producido mortalidad. En cuanto queden ejemplares, aquello tardará el tiempo que sea, pero podría volver a recuperarse. El tema es, ¿qué pasa cuando yo tenga exploración? Entonces lo que hago es liberar contaminantes, y los contaminantes sí que van a tener efectos permanentes. Es decir, mientras dura la exploración y la extracción de petróleo, o sea, toda la parte de exploración inicial y toda la extracción de petróleo, yo estoy continuamente liberando contaminantes. ¿Vale? No solamente el petróleo o el crudo que se pueda escapar, sino materiales, agua de producción que llaman, y todos los sedimentos que yo estoy acumulando en el fondo y que se van a estar moviendo con el agua y con las corrientes. Es decir, normalmente en el medio marino no suelen ser tan evidentes o tan localizados como ocurre en las explotaciones petrolíferas en tierra. ¿Vale? Simplemente porque tenemos una capacidad de dilución muy grande. Es decir, hay mucha agua y por lo tanto esos contaminantes se están diluyendo, pero como se incorporan a las cadenas tróficas, las tenemos, muchos de ellos además se acumulan, los tenemos en los organismos. Y a partir de ese momento el problema que tenemos es que el pescado que se pueda estar obteniendo ahí va a tener problemas y va a estar contaminado, y es algo que estará afectando a toda la población. Es decir, ahí sí que eso ya no tiene ninguna solución. Es decir, la actividad puede seguir existiendo, pero como sanidad pueda ser muy estricta, nos va a decir, no, es que usted saca merluzas que no se pueden vender, que no se pueden consumir. Esto no es bueno para la salud del consumidor. Por lo tanto, o podemos encontrarnos con pescado que tenga sabor a hidrocarburos, ¿vale? Simplemente porque está en una zona en contacto con los hidrocarburos, que es algo de lo que más rápidamente se percibe, ¿vale? Es decir, toman ese sabor. Entonces, eso sí que va a ser permanente porque eso está ahí. Y después el riesgo de accidentes es muy alto, ¿vale? Y sobre todo porque las empresas que se dedican a la extracción de los hidrocarburos saben que juegan un poco con eso. Es decir, yo tengo un riesgo de accidente y puedo llegar a asumir una determinada responsabilidad, pero me sale mucho más caro tomar medidas correctoras para evitar eso. Es decir, una de las cosas para evitar contaminación es toda el agua de producción. El agua de producción es
el agua que va a estar mezclada con el crudo cuando se está extrayendo, toda el agua que en la perforación se va a estar encontrando en las distintas capas de sedimento. ¿Vale? Ese agua que está ahí son acuíferos confinados, atrapados desde la época geológica en la que se formó el petróleo, se están liberando, ¿vale? Y son tóxicos, llevan muchos elementos tóxicos por las concentraciones que tienen. Llevan hidrocarburos aromáticos policíclicos que son muy tóxicos, cancerígenos. Eso se puede depurar, pero claro, depurar tiene unos costes altísimos. Entonces ellos dicen, bueno, cada metro cúbico me va a costar $3 depurarlo. Se vierte al mar, si nadie me va a decir nada. ¿Entendéis? Entonces, cada metro cúbico se están ahorrando $3. Eso implica que la cuenta de beneficios mejora. Si nadie me obliga, no voy a tener que asumir eso. ¿Vale? Y como la mayor parte de nosotros no es consciente de eso o no sabe que eso está pasando y que nos termina afectando, no se hace. Siempre se comenta, bueno, que petróleo queda para relativamente poco, ¿no? El problema no es lo poco que quede, sino que el que queda es mucho más caro de obtener, ¿vale? Y tiene condiciones ambientales mucho más inciertas que el que hasta ahora se ha podido extraer. Es decir, cuanto más profunda esté la plataforma, más riesgo de accidente y de que no pueda existir ningún control. A una plataforma que está relativamente cerca de la costa pueden actuar buzos con mucha facilidad. En cuanto yo tengo una plataforma mucho más profunda, tiene que ser un sistema robotizado automático que no es tan fácil de utilizar, no es tan fácil de manipular, ¿vale? Como el Golfo de México. Y bueno, el Golfo de México pues ha sido como un experimento, saber qué es lo que va a pasar cuando haya un accidente a esas profundidades. Es una de las plataformas más profundas que había hasta ahora, ¿vale? Y esos errores, esos fallos, ese conjunto de fallos que hace que pueda haber un vertido y que cuánto tiempo vamos a tardar en taponar o en cerrar ese pozo que ha quedado abierto, pues hasta ese momento no se había realizado. Ahora ya se sabe un poquito más cómo se podrá actuar ahí, pero en cualquier otro lugar va a pasar algo muy parecido. El tiempo de reacción es muy grande. No es lo mismo que haya una rotura en tierra o a poca profundidad, donde se puede actuar con muchísima más rapidez y en condiciones de seguridad mucho más altas. Entonces, al final, las consecuencias por contaminación pueden llegar a ser muy graves y ahí sí que prácticamente desaparece pues la mayor parte de las actividades. Una rotura implica daños muy fuertes para todo el litoral, seguro. Es decir, porque eso lo que implica es que nos está llegando una cantidad importante de crudo a las costas, ¿vale? Pero esa es la parte que vemos, la puntita del iceberg. El principal problema es las consecuencias que tiene todo aquello que es invisible y que nosotros no vemos. Es decir, lo que comentaba Ortega también de la radioactividad que yo decía, es decir, en el agua confinada, esa que se encuentra cuando se va perforando, pues hay concentraciones altísimas de radio y de radón, se liberan, ¿vale? Y esa radioactividad va a estar en los organismos que después nosotros nos comamos. Y los hidrocarburos aromáticos policíclicos son cancerígenos. Es decir, normalmente pues, es lógico que aumente la cantidad de enfermedades que tenga la población que consuma alimentos pescados en esa zona. No somos muy conscientes, no vamos a ser muy conscientes de la relación directa, pero va a estar ahí. Sí.
no se percibe. Es decir, la influencia directa sobre el turismo, la más evidente es si hay vertidos. ¿Vale? Si hay vertidos de crudo. Si hay vertidos de crudo sí que se nota. Lo demás suele ser una contaminación muy invisible, que ese es el gran problema. Es decir, es que nosotros no la vemos. No la vemos porque está disuelta en el agua. Es invisible. Entonces, claro, sí. Sí. Yo lo que creo es que, y por lo que yo he visto, los hosteleros, la gente que se dedica al turismo, sí que son conscientes de esa situación. Y yo creo que incluso la población en general también, a través del conocimiento de esas cosas. Es decir, porque es eso, siempre lo que se piensa, por lo que decía también que aparecían en el Facebook y en el blog y en esas cosas, la respuesta de mucha gente, uno siempre piensa, esto nos va a generar muchos beneficios económicos. No es así. Es decir, el personal que trabaja en las plataformas es personal muy especializado. Incluso el personal que trabaja en la construcción de una plataforma. No es gente que diga, bueno, yo ahora he estado yendo a la pesca, ahora cambio de profesión y me voy a dedicar a eso y voy a tener trabajo en eso. No es así. Es decir, pero no es fácil, ¿vale? Y normalmente lo que genera son problemas sociales importantes en todas las zonas. Es decir, una de las cosas evidentes es la inflación, el aumento de los precios como consecuencia de tener plataformas ahí, porque eso sí que ocurre, ¿vale? Pero no beneficia a la economía de la mayor parte de la población, y sí que nos quedan todos los problemas, contaminación y demás. Uno a veces solamente tiene que fijarse, es decir, una buena forma de mostrarle a la gente las consecuencias es qué es lo que ha ocurrido en otros lugares. Es decir, por ejemplo, después del accidente en el Golfo de México, ¿cuál es la situación de los pescadores que se dedicaban a la pesca de gamba, de langostino, de camarón en el Golfo de México? ¿Vale? Toda la costa sur de Estados Unidos. El efecto sobre ellos ha sido brutal, ¿vale? Y más o menos, digamos que se pueden dar con un canto en los dientes porque Estados Unidos ha obligado a BP a indemnizar y está indemnizando y va a pagar, pero eso depende mucho de cuál sea la relación entre la petrolera y el gobierno en cuestión, porque hay muchas posibilidades de que realmente se diga que eso no es responsabilidad última de la empresa que ha generado el daño. Aquí, por ejemplo, en los últimos juicios, el caso del Prestige es algo muy, muy parecido. Es decir, al final parece que nadie tenga la culpa de eso. Al final, si alguien tiene que estar pagando esos daños, somos todos que con los impuestos vamos a estar pagando las indemnizaciones que se puedan dar. Entonces, esa situación es muy incierta. Yo no daría un duro por ella, por pensar que aquí se puede responder por los daños ambientales que se estén generando. Y daños ambientales son evidentes, ¿vale? Desde esa primera fase hasta la extracción. Lo único que ocurre es que, bueno, pues no vivimos normalmente en zonas donde hay extracciones de petróleo. Uno se fija únicamente en esa sensación y dice, ahí son ricos porque tienen petróleo. Los lugares donde no hay población, donde no hay otro tipo de recursos, pues las consecuencias de esos daños son muy bajas, pero en lugares poblados no se sustenta, no es compatible la industria del petróleo con la población viviendo allí. De quantes temps estem parlant des que es comencen les prospeccions fins que es començaran a perforar? Tarda tiempo. Es decir, con plazos cortos en evaluación de impacto ambiental, nosotros estarían pasando 3 años desde ahora hasta que se hiciesen las primeras perforaciones experimentales. Las perforaciones experimentales son lentas, ¿vale? O sea, todos trabajáis en el mar. Imaginaros que se plantea hacer un pozo ahí y estemos hablando de 900 metros de profundidad. Un barco se tiene que colocar ahí y empezar a lanzar tubo,
¿vale?, que va levantando sobre la cubierta del barco, empalma y va bajando, por lo tanto él tiene que quedar fondeado en ese punto y va a estar meses y meses ahí hasta que llega al fondo y es capaz de perforar los 8.000 metros o 7.000 metros o 6.000 metros hasta que llegue a la profundidad del pozo. Es decir, es que no es decir, bueno, hace un agujerito ahí y ya está. Es decir, vosotros fijaros que estamos hablando de ir empalmando tubería pues de 30, 40, 50 metros, ¿vale? No sé qué unidad, depende del tamaño del barco con el que estén trabajando, pero se va empalmando eso y se va perforando poco a poco. Y esa perforación experimental está recuperando todo el material para hacer el estudio geológico. Es un tubo de un diámetro relativamente pequeño, se recupera todo el material que se va abriendo y se va estudiando qué es lo que hay en cada capa, porque las evidencias más claras en ese momento se están obteniendo a partir de los microfósiles que encuentran en esos materiales geológicos. Es decir, para la gente que se dedica a la investigación es una maravilla de conocer todo lo que hay ahí, todo lo que ha pasado. Yo tengo compañeros que trabajan o están trabajando en barcos que se han dedicado a hacer esas prospecciones, ¿vale? Pero se pasan 3 meses o 4 meses o 6 meses perforando en el mismo lugar. Entonces esa perforación es lenta y eso simplemente va a servir para tener certeza de que realmente tenemos una bolsa, ¿vale? Y para empezar a cuantificarla. Y después ya vendría la perforación del pozo grande, y ya estamos hablando de un tubo importante. Pero en esa perforación experimental ya empiezan a salir los primeros contaminantes y ahí ya se puede empezar a cuantificar, bueno, cuánta agua de producción vamos a tener, porque vamos a pasar por los acuíferos y por los mismos materiales que después vamos a estar extrayendo. Sí, primero, sí. Claro, por eso, todo demora mucho. Claro, ahí. Luego, el estudio, si hay una modificación o no, las prospecciones. Claro. Luego habría, para la segunda fase de hacer la perforación, estudio. Lo mismo, viene estudio de impacto ambiental, con alegaciones, con declaración de impacto, medidas correctoras se hacen falta, entonces empieza a perforar, ¿vale? A partir de ahí la empresa ya hace un plan de explotación porque ya habrá cuantificado qué hay ahí y dónde quiere, y entonces volvemos a lo mismo, a ese plan de explotación en el que ya te van a decir vamos a colocar 20 torres situadas en esta zona que se van a operar de esta forma, estudio de impacto ambiental, alegaciones y declaración de impacto ambiental. Y en el caso, pregunto a ti, Ortega, en el caso de ir bien o mal para nosotros, en un plazo rango, ¿no? ¿De cuánto podríamos estar hablando? Molts anys. Nunca va a ser antes de 5, desde que esto se haga, nunca va a ser antes de 5 años, y nunca. Sí, nunca antes de 5 años. Es decir, lo normal es que nos estemos yendo a 10 años, 12 años, 15 años. Claro, es algo a largo plazo. ¿Saps si està bombardejant algú? No. Ha fet alguna prova? Jo crec que no. I com han llegat a fer això i no més per acabar, han fet algunes proves ja plegades? És que per arribar a la conclusió... Puedo sacar eso a ver si... En el 99 no va fer prospecció, perquè ja no començat a fer... No, pero no. Hay en toda esta zona, ahora es que os lo quería mostrar, toda esa zona está... Ya saben perfectamente la zona que quieren mirar. En toda esa zona se han hecho prospecciones de distinta entidad desde finales de los años 60. Durante la década de los 70 se han hecho, en los 80 se han hecho, en los 90 se han hecho, ¿vale? Y se han estado haciendo hace relativamente poco en otras zonas, porque ha habido permisos que se han aprobado y que sin darle demasiada
demasiada publicidad, se han ido aprobando. Mirad. Fijaros, veis la zona, ¿no? El Golfo de Valencia, ¿vale? Ahí está el Júcar. Bueno, todo esto, ¿vale? Son diferentes prospecciones sísmicas que se han hecho en la zona. Cada rayita de esas es uno de los transectos que ha estado realizando una embarcación, ¿vale? Y aquí tenemos los años 67, 75, 97, 73, 75, 79, 80... Es decir, hay mucho hecho. Entonces, claro, uno cuando mira las zonas que ellos habrán puesto, aquí hay menos. En estas zonas de aquí hay menos densidad, pero toda esta zona mucho más cercana a la costa está muy trillada. Entonces, hay información. Lo único que ocurre es que, claro, la información que se obtenía hace 40 años no era la misma que se obtiene ahora, ¿vale? Porque la tecnología también ha ido avanzando y los métodos de interpretación también van avanzando. Entonces, ahora se es capaz de penetrar muchísimo más, de obtener más información, y en esta zona siempre se ha buscado petróleo, ¿vale? Hay una... Antiguamente las prospecciones tampoco serían tan dañinas como pueden ser ahora. No, o sea, por eso, porque no se llegaba a las mismas... Claro que no. Claro, entonces no se penetraba lo mismo, era otro tipo. Entonces, bueno, muchas de esas no han generado demasiados problemas. Puede ser que algunas sí, pero no éramos conscientes porque, pues eso, en el año 79 o en el año 80, pues igual el control que se tenía era mínimo y pues eso, a lo mejor alguien notaba decir, bueno, mira, pues esta semana hay algo raro, pero no... 180 decibeles ya son un sonido muy fuerte, ¿no? Sí. Pues de alguna manera, imagínate algo Sí, pero que hay mucha, es decir, o sea, que información sobre la zona ya hay mucha, y hay evidencias geológicas de que puede haber posibilidades de obtener, pero sí que es cierto que tampoco ha habido ninguna explotación en esa zona que haya sido especialmente rentable, ¿vale? Pero porque lo que tanta repercusión mediática ha tenido ahora, que es el proyecto Castor en la zona de Vinaroz, Tarragona, de lo que estamos hablando es un yacimiento explotado. Es decir, ahí ya se había extraído el hidrocarburo que había. Entonces, es decir, ¿puede haber hidrocarburos? Sí, en algunas zonas se han encontrado. Otra cosa es que pueda ser rentable económicamente su extracción y que sean yacimientos lo suficientemente grandes como para que compensen la inversión, sobre todo cuando nos vamos a zonas muy profundas donde la explotación se va a encarecer. Ahora bien, cuanto menos petróleo disponible tenemos y más caro está en el mercado, pues más compensa el buscarlo en zonas más profundas. Entonces, petróleo en el mundo sigue habiendo, pero en lugares que no eran accesibles hasta ahora. Es decir, hay muchos países que están esperando que el Ártico se acabe de deshelar para poder entrar ahí a explotar el petróleo que se sabe que en esas zonas hay o puede haber. Y la Antártida pasa exactamente lo mismo, es decir, en la Antártida se sospecha que hay grandes cantidades de petróleo que no se han explotado y que se podrían explotar. Ahora bien, imaginaros, allí un vertido, allí hay una corriente circular. Un vertido lo único que haría es distribuir el crudo por toda la Antártida, con lo cual afectaría a todo el ecosistema. O sea, no es...
poderse se podría, pero no... De momento, digamos que eso queda demasiado... Técnicamente es demasiado complicado, ¿vale? Porque yo tengo que estar inyectando, entonces... pero poderse se podría. ¿Vale? Si la pregunta va porque hay una concesión aquí cerca, o sea, en esta zona de aquí abajo, ¿vale? Que pilla un trocito de mar. Desde mi punto de vista, eso es una estrategia el que le hayan dado para que la autorización dependa de una administración y no de la otra, porque en el momento en el que aquello se autorizó, gobierno autonómico y gobierno central no eran del mismo partido político. Entonces, si no hubiese sido todo en tierra, quien hubiese tenido que autorizar en aquel momento era el gobierno autonómico, colocándole un trozo de mar, ¿vale? Pues ya no salíamos fuera de esa, y las competencias las tenía el gobierno central, industria del gobierno central. Pero bueno, son dos cosas distintas, o sea, también pueden tener impactos ambientales brutales, pero digamos que en ambientes totalmente distintos. T'havia preguntat del bombardeig perquè estem agarrant espècies que habitualment en aquestes aigües no s'agarren. En aquestes braces agarrar raps, molleres blanques, pues no... Hombre, no, o sea, yo no sé lo que pueden haber hecho, no están autorizados, es decir, nadie puede hacer eso sin una autorización, no debería. ¿Vale? O sea, la autorización no existe hasta que no salga una declaración de impacto ambiental y hayan presentado ya ese plan de actuación y ahí se diga en qué condiciones la declaración de impacto ambiental tiene que decir si se autoriza o no y en qué condiciones hay que realizarla. ¿Vale? Y ahí les tienen que marcar ya definitivamente, mira, pues usted realizará prospecciones desde octubre a diciembre o desde tal fecha a tal fecha o tendrá que ir aumentando progresivamente el nivel sonoro para permitir que las especies vayan huyendo de la zona donde está. ¿Vale? Tendrá que avisar a las cofradías para que ningún barco navegue en esa zona o a tanta distancia de las embarcaciones que estén haciendo las prospecciones. Es un gran barco que lleva todos esos percutores y todas las ristas de hidrófonos, de micrófonos que van recogiendo la información. Sí, sí. Bones per a tots. Estic molt content que avui sou vingut. Això no ve d'ara. Això ve quan el senyor Orengo estava i ha sigut el primer en estar en companyia de tots els pescadors. Han canviat d'alcalde. L'Ajuntament en pleno de tots els partits polítics estan en companyia dels pescadors i ve que aquí els pescadors no fan cas. Poques paraules, Enrique ho ha dit. Tenim que estar units, tenim que estar a qui us fiqui. És el primer ajuntament en tots els partits polítics, en tots els sindicats, en tots els hosteleros, en totes les empreses estan apoyant-nos. L'Ajuntament de García s'ha gastat 18.000 euros per anar a buscar, per estar en natros. Si natros no fem fort, jo me'ls puc estar agraït de natros. Dels altres, no. Després diu si la cofradia allò i l'altre. Tenim que fer una pinya, que han sigut els primers i ens quedem detrás. Entre vosaltres, els companys, que diuen si allò i l'altre o l'altre. Aquí es veuen els companys. Els companys se veuen aquí. No al bar o amb els dona la gana. És perquè ho sabia segur. Després si la cofradia fa o no fa. Aquest home està per tots els pobles. Mañana ¿dónde toca? Ortega? Mañana Cullera. Aquest home també. I aquí, allà, allà, l'altre. Va estar tota una pinya. No anem a Castelló a tirar pedrals i a que mos tanquen. Anem a manifestar-nos, diem que això no volem. I si hi ha alguna cosa, si podem aconseguir, però que no seguia.
Moltes gràcies per acudir.